bendiciones, buenas noches. Te saludo con la paz de Cristo. Poder estar como cada viernes, un viernes más, de oración, como lo estamos haciendo en estos últimos tiempos, en los cuales guardamos aislamiento, quedándonos en nuestras casas, vos en la tuya, yo en la mía. Poder estar unidos como cuerpo y tomarnos este tiempo para edificarnos, para recibir una palabra de aliento, de fortaleza y estar unidos clamando a Dios, agradeciendo a Dios soberano, Dios poderoso, nuestro Dios y nuestro Señor. Recordando un poco lo que celebrábamos en esta semana, Pascua, y trayendo memoria en aquel tiempo que fue una gran noticia, la de mayor actualidad en el momento, que se trataba de la muerte, de la crucifixión, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No era un hecho que pasaba desapercibido, era notorio, no era solamente para los discípulos, sino que era para todo el pueblo de Israel. Y yendo a la palabra de Dios, mirando el Evangelio de Lucas, capítulo 24, el primer día de la semana unas mujeres regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con la piedra que tapaba el sepulcro, no estaba en su lugar. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pies junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerles. Sin embargo, Pedro fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa admirado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, aunque le veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús le preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? ¿Y por qué es tan triste? Y uno de ellos, que se llama Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Estos dos viajeros no podían creer que alguien de esa región no estuviese enterado de lo que estaba aconteciendo, lo que estaba sucediendo en esos últimos días. Esa noticia tan importante que había llegado hasta el último rincón. No se trataban de sucesos ocurridos, escondidos, secretos, reservados para un pequeño grupo, sino que eran noticias públicas y todo el mundo estaba hablando sobre ellas. Y él les preguntó: ¿qué ha pasado? Jesús le pregunta: ¿qué ha pasado? Ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta, poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Estos discípulos iban camino a Emaús,
erraron en su comprensión de esta gran historia, que esperaban que Jesús librara a Israel de sus enemigos, esperaban que el Mesías, lo esperaban al Mesías como un líder político, militar, y no se dieron cuenta que el Mesías vino para rescatar de la esclavitud del pecado. Cuando Jesús murió, perdieron esa ilusión, no entendieron que la muerte de Jesús ofrecía la más grande esperanza. Y siguen hablando, diciendo que algunas mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y le han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Estos hombres sabían que la tumba estaba vacía. A pesar de las evidencias, del testimonio de las mujeres, de las profecías bíblicas que hablaban de este hecho, no creían. Seguían sin advertir la resurrección de Jesús, porque estaban muy tristes, dice, porque estaban demasiado preocupados, desalentados. No se dieron cuenta de la persona que iba con ellos, que era Jesús. Y además iban en dirección contraria porque iban lejos del compañerismo de los discípulos en Jerusalén. Nosotros también podemos perder de vista a Jesús y estar propensos a alejarnos de la fortaleza que se halla en la unidad con otros creyentes, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Cuando nos preocupan nuestras esperanzas, vemos nuestros planes frustrados, nuestras ansiedades, nuestro dolor en este tiempo de pandemia. Solo cuando reconocemos a Jesús en medio nuestro será posible experimentar el poder de su amor, el poder y la ayuda que Él puede darnos. Ellos no habían visto al Señor y no creían que hubiese resucitado de los muertos. Jamás habrían imaginado que aquel que los acompañó en su viaje fuese Cristo. No lo estaban esperando en absoluto. Aquellos discípulos expresaron su esperanza de que Jesús, que el Cristo, iba a liberar a Israel. Pero ahora ya era demasiado tarde para mantener viva esa esperanza, porque Él había sido crucificado y muerto, y era evidente que ellos no tenían mucha fe. Vemos que a pesar que el Señor le había dicho en varias ocasiones que esto iba a acontecer, hablándoles ya desde su muerte y de su resurrección, podemos ver que los primeros que no creyeron con respecto a la resurrección fueron los mismos discípulos. Hoy la resurrección sigue sorprendiendo a muchas personas. A pesar de 2000 y tantos años de evidencia y testimonio, muchos aún se resisten a creer. ¿Qué más hacía falta para que estos discípulos fuera necesario que el Cristo viviente se pusiera en medio de ellos? Jesús sigue llamando, viene a nuestro encuentro, quiere acompañarnos, caminar con nosotros, como dice en Mateo 28:20, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, podemos decir, ¿no? Necesito y necesitas la presencia viva de Cristo, la necesitamos en nuestras vidas. No pierdas de vista, permití que Él dirija tus pasos, permitamos que Él dirija nuestros pasos. Siguiendo con la lectura, en Lucas 24:25, podemos ver que entonces Jesús le dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura
que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. ¿Por qué llamó Jesús insensatos a estos dos? A pesar de que conocían muy bien las profecías bíblicas, fallaron en entender que el Cristo sufriente era la senda a la gloria. No podían entender que Dios no intervino para salvar a Jesús de la cruz. ¿Podemos pasar por alto los valores de nuestra cultura y depositar nuestra fe en Jesús? ¿O seguiremos insensatos y confundidos ante sus buenas nuevas, estas buenas noticias? Después que los dos discípulos dijeron a Jesús que estaban tristes y confundidos, Él les contestó abriendo las Escrituras y las aplicó a su ministerio. Cuando estamos confundidos con preguntas, con problemas, podemos también recurrir cada uno de nosotros a la palabra de Dios. El Señor no les mostró la marca de los clavos para probarlo, sino que se refirió a las Escrituras antes que a las señales de los clavos en su cuerpo. Le dijo que tenían que haber creído lo que dijeron los profetas. Cristo dijo que no creer en esa palabra era una necedad y una falta de comprensión. Es decir, que colocó un gran énfasis en la palabra escrita de Dios. Dijo que tenemos que tener fe en la Biblia, en la palabra de Dios, y tal vez alguien puede no creer, puede aprender algunos hechos, apreciar algunos pensamientos e ideas, pero perderá el mensaje central de la palabra de Dios. Por otra parte, un alma sencilla cuyo corazón se ha abierto creyendo con una fe humilde en Dios, será iluminada por el Espíritu Santo de Dios y los ojos de su inteligencia se abrirán adquiriendo una capacidad de comprensión en los asuntos espirituales. El segundo factor para la comprensión de la palabra de Dios, Jesús dijo que debía ser entendida desde un punto de vista divino. El intelecto humano simplemente no es suficiente para comprender las verdades bíblicas. En el versículo 45 nos dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Pablo dice también en Primera de Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay verdades que están por encima y más allá de la comprensión humana y solo el Espíritu Santo puede hacerlas comprensibles y una realidad en nuestras vidas. Que podamos decir como el salmista, abre mis ojos y contemplaré la maravilla de tu ley. Deberíamos acercarnos a la palabra de Dios con una actitud de humildad. El hecho de que uno simplemente lea la Biblia no quiere decir que la conozca. Podemos orar que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender y nos dé el discernimiento necesario para poner en acción la palabra de Dios en nuestras vidas y la Escritura y hallar una oportuna ayuda, un oportuno socorro. Siguiendo con el relato de Lucas 14, 24, 28, al llegar el pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Y Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él les desapareció. El Cristo resucitado y glorificado quiso quedarse, quiso tener compañerismo con ellos y
y comunión también con los suyos. No solo comparte esa experiencia con ellos, compartió esa experiencia con ellos en ese momento, sino que también lo hace con aquellos que en él creen. Los discípulos le pidieron que se quedase con ellos y Jesús les reveló en la mesa al partir el pan. Y se dirigieron el uno al otro. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús por medio cuando partió el pan. Quien tiene un encuentro personal con Cristo resucitado, vivo, experimenta es el poder de su amor. Quería que supiera que el mensaje de Cristo, de amor y de perdón de Dios, debía difundirse por todo el mundo. No debemos pasar por alto el alcance del Evangelio de Cristo. Dios quiere que todo el mundo oiga las buenas nuevas de salvación. Este mismo Jesús que vivió con sus discípulos, que murió y resucitó de entre los muertos, nos ama, te ama y ha prometido estar con nosotros siempre. Podemos conocerle cada vez más mediante el estudio de la Escritura, de la oración y por medio del Espíritu Santo que nos ayude a ser como Él es. Necesitamos de fe y comprensión. Necesitamos ese corazón que palpita dentro nuestro, que hemos conocido a Jesús y que es el único camino, la verdad y la vida que nos lleva a Dios Padre. Te animo a que te puedas acercar a este Jesús resucitado y vivo y que vos que ya lo conocés pueda acercar esta palabra de vida y este mensaje de salvación que todavía está al alcance de todo aquel que quiera conocerlo. Te bendigo y doy gracias a Dios por este momento en el nombre de Cristo Jesús.